Arriba los corazones, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos con el padre Justo Lofeudo, sacerdote argentino, cuya misión principal en estos momentos está en difundir el culto eucarístico y en fundar capillas de adoración perpetua. Padre, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué yo diría? Estaba pensando presentarme. Sacerdote católico. Católico quiere decir universal, porque yo soy ítalo-argentino de una comunidad francesa y muchas veces entre nosotros hablamos inglés porque hay muchos irlandeses. Así que es católico. Es un chiste, bueno. En el Sí, sentido más etimológico de la palabra. exactamente. Padre, pues hoy vamos a abordar un tema interesantísimo que viene a añadir a un curso de Mariología que estamos haciendo en el canal, que es la cuestión de María como corredentora. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que nos hablara un poco de su labor en la difusión del culto eucarístico y cómo han sido estos últimos años para usted. Bueno, magníficos. Magníficos porque por gracia de Dios, no por mérito mío. Al revés, yo siempre pido no ser un obstáculo al plan divino, ¿no? Porque a veces uno con buenas intenciones puede hacer cosas que lo impidan. Pero magníficos porque muchas capillas se han abierto de adoración perpetua, donde se adora a nuestro Señor en espíritu y verdad, porque en verdad está ahí. O es esa Eucaristía de Jesucristo en toda su oculto, ¿no? En toda su humanidad y divinidad. Y estos son lugares donde sin interrupción, las 24 horas, se está adorando al Señor. Bueno, me ha tocado primero América y luego Europa desde el 2003. Yo estoy, sí, fines del 2003, en Europa. Y cuando digo Europa, bueno, ahora estoy en Portugal, pero en este momento yo soy de mi comunidad, en realidad es fraternidad para mí, porque el único itinerante soy yo. Está en Francia, mi comunidad, como dije, así jocosamente, pero es en Francia. Y se trata de ir sembrando, ¿no?, este reino eucarístico en distintas partes, llamando sobre todo a los laicos. Está proyectado según el Espíritu. Bueno, no, Santa veces se habla del Espíritu, pero lo que se pidió en el Concilio Vaticano II, esa participación activa de los laicos en la fe, en todo, ¿no? Y también en la liturgia. Bueno, cuando se dice así, a veces esos excursus, digo, ¿no? Participación activa no quiere decir tocar la guitarra o hacer la lectura. Bueno, sí, puede ser, pero no es lo menos importante. Lo más importante es estar ahí consciente de este misterio, ¿no? Y conscientes en la medida que podemos de este grandísimo misterio de Jesús encarnado y Jesús además, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, presente en esa apariencia de pan que no es pan. Y incluso para nosotros sacerdotes, a veces ha habido, a través de la historia, lógicamente, sacerdotes que dudaron de la presencia real. Y para eso están los grandes milagros, ¿no? Eso del Señor nos deja una enseñanza muy grande. Sacerdotes como ese monje basiliano en el año 750, 700, perdón, en Lanciano. Lanciano está en los Abruzos, está en mitad de Italia, más o menos, ¿no? Más o menos a la altura de Roma, pero sobre el Adriático. Esa zona era sobre todo bizantina. Este era un monje católico, pero de rito bizantino, basiliano, y dudó. Dudaba, no creía realmente que él, con sus palabras, podía realizar lo que se llamamos transubstanciación, es decir, que se cambiase la sustancia del pan en la sustancia divina, ¿no? Y delante de sus ojos vio cómo el pan se transformaba en carne y el vino en sangre. Esto ocurrió, son 3 milagros en realidad, no uno, porque esto ocurrió hace más de 1300 años. Si uno va, perdón, a Lanciano, lo ve. Es decir, que a pesar
de todos los agentes atmosféricos y biológicos, químicos, en toda esta exposición que ha tenido durante tanto tiempo, porque no estaba en vacío, o no estuvo, y sin embargo se mantuvo, es algo que no es de orden natural, sino de orden sobrenatural. Milagros llamamos a aquello que nosotros podemos percibir y que no son, por la experiencia, de orden natural. Eso no ocurre normalmente. Y luego el tercer, digamos, milagro, en 1970, se hizo, bueno, el superior de los franciscanos conventuales, porque estaba, creo que todavía está bajo los franciscanos conventuales, pidió permiso a Roma para hacer investigar sobre esto. Que hay cosas curiosas, porque la carne está como ahora se rompió, era en la hostia, porque le habían puesto alfileres o algo así, y claro, después, por un motivo físico, ¿no? De distensión, se rompió, pero está toda. Y la sangre son grumos, como se solidificó, en 5. Ahora, lo curioso es que si tú pesas uno de esos, es igual a los 5. Pesa los 5 y tiene el mismo peso que uno. Es decir, para desconcertarnos, ¿no? Para decir, mira, no tratas de investigar, porque esto... Pues lo que hicieron en la investigación, vieron que el tejido era el miocardio de un corazón humano, la sangre humana de tipo AB, como la de la Santa Sábana de Turín, que no, nadie puede explicar, ¿no? Esa sábana imposible. Y también que los componentes, las proteínas y todo, era como una sangre recién extraída de un ser vivo hoy. Así que son 3. No, me voy yendo. Bueno, Osebreiro fue igual. Osebreiro fue hacia el 1300 en Galicia y estaba, en este caso era un benedictino y no creía, no, tenía que celebrar la misa, pero yo creo que pensaría, si no viene nadie, no la celebro. Y un día, claro, era un día terrible, de mucho viento ahí, Osebrero, y yo estuve ahí. Y de mucha nieve, y dijo, ¿quién va a ser el tonto, el loco que va a venir? Y vino uno, y ese uno quedó su nombre, el del sacerdote no, Juan Santín, que subió ahí hasta Osebreiro para celebrar la misa. Y él se reía en su interior. Y le pasó lo mismo que en Lanciano. La hostia, el pan de la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Y está también hasta el día de hoy. Por ahí pasó la reina Isabel, que tenía devoción también, y hizo hacer un relicario especial, ¿no? Así que ha habido, y esto que nos demuestra, que el Señor es fiel a su iglesia, que el Señor es fiel a los sacramentos que se instituyeron, que instituyó Él, porque vienen de orden divino, al orden sagrado, es decir, al sacerdocio, aunque el sacerdote no crea, y a la Eucaristía. Porque si el sacerdote dice las palabras consagratorias con la iglesia, no la inventa, no cambia nada, aunque tenga sus defectos y aunque sea el hombre más pecador del mundo, el Señor por su fidelidad se hace presente. Si no, estaríamos en aquello del donatismo, ¿no? A ver si cuán santo es, ¿viste? Si no tengo que ir aquí a esta misa porque este no es santo, porque es un modernista, qué sé yo. No, mientras que diga las palabras y no cambie, si cambia, sí, no, ya no hay. No sé, me voy por otras ramas. Tranquilo. Siempre a mí lo mismo, ¿eh? Pero, Invitamos a todo el mundo a investigar los milagros eucarísticos. Hay muchísimos. De sí, hecho, el beato Carlo Acutis, sí, su popularidad se debió a su estudio profundo de sí. los muchísimos milagros eucarísticos probados que hay a lo largo de la historia. Solo para quien no sea católico en este vídeo, recordar que cuando decimos que en esos milagros eucarísticos el pan se convirtió en Cristo, no nos referimos a que el resto de veces no lo haga, sino que las apariencias también han cambiado, pero la sustancia cambia siempre, ¿vale? En toda misa. Claro, sí, eso es interesante lo que estás diciendo, porque a veces también entre los católicos hay un lenguaje impreciso, porque muchas veces se escucha decir que en la misa hay un milagro, ¿no?
un milagro, el milagro eucarístico en la misa. No, no hay milagro eucarístico en la misa. Porque el milagro es algo que tú puedes comprobar. El milagro es el de Caná, que primero era agua y después fue vino, y que lo vieron los sirvientes. Pero en la misa, tú tienes pan y luego parece que tienes pan. No ves un cambio. Es algo mucho más grande que un milagro, es un misterio. Es el misterio eucarístico de la misa. Es el que se haga presente su sacrificio y su persona, y que perdure gracias a lo que concedió a hombres, que es, bueno, aquellos que estaban con él y que les dijo, haced esto en memoria mía. Ahí los consagró como sacerdotes. Y esa sucesión apostólica es lo que te da la realidad de la iglesia, es decir, la autenticidad, que no se ha interrumpido en 2000 años, más de 2000 años, ni en las iglesias orientales, ortodoxas, ni en nosotros. Lo que pasa es que después hubo un cisma en 1050, ¿no? Pero ellos tienen, son los únicos que tienen sucesión apostólica, por lo tanto tienen verdaderos sacerdotes y verdadera Eucaristía. Y los otros son, bueno, nosotros y ellos. Los otros no, son comunidades eclesiales. Por eso Domino Jesús hace una diferencia. El mismo Papa León XIV, cuando saludó a todos, dijo, saludar a las iglesias y las comunidades eclesiales. Quien no sabe, no sabe qué quiso decir. Está hecho en Dominus Iesus. Recordemos, padre, solo para quien no lo sepa, este documento es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, donde se establece... No, de Juan Pablo II. Ah, es de Juan Pablo II. Ah, vale. Escrito por Cardenal Ratzinger. Vale, es que hay otro documento, que no debe ser el mismo, también del Vaticano II, donde se establece también esta diferencia. Solo se considera como iglesia aquella que tiene sucesión apostólica, lo demás son comunidades. Exacto. Padre, sí, una última pregunta y podemos pasar, porque no le quiero quitar demasiado tiempo y va a ser un tema extenso, pero le quería preguntar antes de pasar con el tema de María Corredentora, ¿cómo ha sido el desarrollo de la apertura de las capillas de adoración perpetua? ¿Si ha tenido acogida? ¿Cómo ha visto la implicación de la gente? A lo mejor que nos dé algún número de cómo ha ido creciendo. La verdad es que es un ministerio precioso el suyo y pues de una capilla de adoración perpetua salió mi decisión de convertirme. Entonces, no me digas. Claro, es algo muy especial, es algo muy especial. Yo fingí, se lo cuento rápido, yo fingí que era católico, pero yo era protestante, pero yo llamé porque yo ya estaba estudiando todas estas cosas, pero tenía muchas dudas. Y entonces un día entré en una capilla y vi que era capilla de oración perpetua, había un cartel que ponía, ¿quieres pasar una hora con Jesús? Y entonces me puse a llorar, a llorar, a llorar, y digo, bueno, voy a llamar. Y llamé haciéndome pasar por católico para que me dejaran ser adorador una hora. Y entonces yo no quería que hubiera nadie más porque yo quería intimidad. Entonces cogí a las 4 de la mañana un martes. Y en esa capilla es muy bonito porque apagan todas las luces. Solo queda el Santísimo iluminado. Y claro, en la absoluta... ¿Dónde es? En Oviedo, en Asturias. Ahí bueno, me tocó a mí. Ah, sí, qué bueno. Claro. Qué bueno. Pues ahí yo... Los esclavas. En las esclavas, efectivamente. Pues me quedé en plena noche, en plena oscuridad, en absoluto silencio, mirando para allí y diciendo, Señor, es que no lo sé, es que no lo sé, es que no lo sé, es que no lo sé. Y bueno, pues no hubo milagro eucarístico, pero me quedé convencido igual que si lo hubiera habido, la verdad. Qué maravilla. Mira, esto me lleva a otras cosas, porque al final yo siempre pido que no excluyan a nadie, que no excluyan a nadie, que el que quiera venir, incluso apuntarse, basta que tenga respeto, ¿no? Que venga, que venga. Y resulta que gracias a eso, en Venería Reale, que está muy cerca de Turín, la coordinadora general le dice al marido, ¿te parece que vaya a invitar a la vecina? Dice, no, si es protestante. No, pero el padre justo dijo que no hay que excluir a nadie, y fue. Y le dijo, es lo que yo estaba esperando. Y pasaron años, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y sigue? Es la más fiel, me dice, la más responsable. Está en vacaciones y se viene a hacer su hora y después se va. ¿Te das cuenta? Es decir, más incluso con los hermanos que son cristianos,
a mayor razón, ved y gustad, ¿no es cierto? Haced experiencia del Señor. Hay muchos de estos testimonios muy bonitos, muy bonitos. Hay uno que hace el ecumenismo y que lo quiero comentar, el verdadero ecumenismo. Resulta que fui llamado a Timișoara. Timișoara es en Rumanía. Rumanía se dice, ¿no? Porque yo ya no sé dónde dice Rumenia, Rumanía, con tantos idiomas, bueno, Rumanía. Soy invitado de un sacerdote greco-católico, es decir, son católicos rito orientales. Sabes que ellos, hay muchos que están casados, ¿no? Porque en la iglesia ortodoxa también, eran ortodoxos que pasaron al catolicismo. Este tenía, por ejemplo, 4 hijos, pero una cosa, nunca se pueden casar, es decir, pueden ser No, tienen ordenados. que estar casados de antes. Exacto. Y si enviudan, no pueden volver a casarse. Bueno, eso lo digo porque la gente dice, no, no pueden. Tienen que decidir antes. Bueno, la cuestión es que me llama, voy, claro, en Rumanía la mayoría es ortodoxa, así que no llegamos a cubrir todas las horas. Bueno, él dice, bueno, vayamos a los húngaros, porque esa parte es el Banato, se llama, o la Transilvania, era húngara, y hay todavía húngaros. Entonces fuimos a los húngaros, son romano-católicos, estos eran greco-católicos. Y también, pero tampoco eran poquísimos también, y se apuntaron algunos, no llegábamos. Entonces dice el párroco, ¿por qué no vamos al metropolita ortodoxo? Y bueno, vamos, no tenemos nada que perder. Y fuimos. Y era un hombre, digo era porque murió, un hombre maravilloso, santo y sabio. Y nos bendijo, le pidió una bendición, y bendijo la adoración perpetua para toda Rumanía. Y me permitió ir a las divinas liturgias, es decir, a las misas, ¿no? Los domingos. Y fuimos. Y mira, fue una experiencia tan grande porque era como que nunca nos hubiéramos separado. Nunca. Bueno, la divina liturgia de ellos es de San Juan Crisóstomo. Exacto, tienen 2, San Basilio Magno y San Juan Crisóstomo. La más común es la de San Juan Crisóstomo, maravillosa. Tiene 4 invocaciones a la Virgen y 7 epíclesis, 7 al Espíritu Santo. Es maravillosa y dura como hora y media, 2. Entonces, llegamos, bueno, después tuvimos un ágape, ¿no? En un convivio, ¿no? Y me acuerdo, te digo esto, ¿no? Porque éramos como si hubiéramos sido nunca separados, porque hablábamos de todo lo que hablan los curas y que es de los obispos. Así que me pidieron bendecir la mesa. Bueno, lo extraordinario que yo no me lo esperaba es que me dieron la homilía. Claro, no podía yo concelebrar con ellos, bueno, no podía comulgar, no tenemos comunión eclesial, no podemos tener comunión eucarística. Pero fue una cosa maravillosa. Y, claro, y que no me preocupara por el tiempo, porque claro, dura 1 hora y media, 2. En cambio aquí, bueno, en Europa en general, 10 minutos, 15, ya no. Y además, lo malo es cuando empiezan a mirar así, ¿viste? Entonces ya... Es terrorífico, yo lo paso mal. Pero es peor, hay algo peor que eso. ¿Sabes qué es? ¿Creen que... Eso es peor. Pues la cuestión es que me dejaron y bueno, y prediqué. Y habíamos hecho todo algo especial porque ahí no hay bancos, entonces había que escribir para invitarlos a la adoración perpetua. Pues, ¿qué pasó? Se apuntaron 65 ortodoxos. Y esto es un doble signo extraordinario, para no llamarlo milagro. Primero, cubrieron todas las horas que faltaban. Segundo, ellos tienen la Eucaristía, pero no tienen la adoración, no tienen la exposición. Es decir, tienen Eucaristía, sí, eso lo tienen, pero no están habituados. ¿Cómo puede ser que eso ocurrió? Solo el Señor lo hizo. De hecho, ellos, perdón, una pregunta, ellos tampoco reservan, ¿no? No tienen reserva del Santísimo. Yo creo que sí, reservas tienen probablemente para los enfermos. No estoy seguro, pero yo creo que era como el inicio de nuestra, porque los ortodoxos es como la arqueología nuestra, éramos así, exacto. El iconostasio, todo eso, ¿no? Que ellos, por eso lleva mucho más al misterio.
Ellos salen Totalmente. ya consagrados. Nadie sabe cuando lo hacen y demás. Bueno, la cuestión es que desde entonces, comenzamos el 15 de septiembre del 2006. Son ya casi 19, dentro de poco serán 20 años, que están adorando greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos. Esto es. Y los tres van en peregrinación, por lo menos una vez al año, a Medjugorje. ¿eh? Ah, Sí, 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 sí. Bueno, la parroquia, eso nació de Medjugorje también, porque la parroquia está vinculada, pues se llama Regina Pacis y Unitatis, Reina de la Paz y de la Unidad. Así que, lo bueno. que más me sorprende de todo es que el metropolita ortodoxo haya dado permiso para eso. O sea, eso sí que me sorprende muchísimo. Porque era único, estaba en contra de los demás. Fue el único que devolvió las iglesias a los católicos, porque como estaba Ceausescu, los comunistas habían tomado todas las iglesias católicas y se las han pasado a los ortodoxos, que estaban como siempre un poco vínculos. El único de todos los metropolitas, o sea, los obispos, fue él el único que la devolvió. No, era un hombre muy abierto, muy abierto, bien abierto, ¿no? Porque hay aberturas que no habría que cerrarlas. Esta es una abertura positiva. Y la verdad es que fue maravilloso. Y por eso digo, estos son unos ejemplos. Por ejemplo, para decirte, ¿no? Cómo el Señor está llamando a todos. Cuando el Señor dice, venid a mí, ¿no? En Mateo, vosotros que estáis, bueno, en Lucas también, que estáis fatigados, agobiados, ¿no? Yo os aliviaré. Esas palabras se cumplen perfectamente delante de la Eucaristía. Cuando delante del Santísimo que está entronizado, Él te está llamando y tú acudes. Y te digo que esto que está llamando, porque hubo casos de personas que se iban a suicidar y sin saber ellas cómo terminaron en la capilla de oración perpetua. Casos concretos, por ejemplo, en Móstoles pasó eso en Prato. Gente, otro caso. En Prato también fue esto. Prato está al lado de Florencia. Alguien deja un papelito, ¿no? En la capilla esta de oración perpetua. Y una mujer, sabemos por la firma, dice, son más de 10 años que no piso una iglesia católica. Y si antes lo si antes lo hice, fue solo para alguna visita artística. Aún no sé por qué estoy aquí, pero creo en la paz que aquí encuentro. Y firmó María Gracia. Eso para mí, no sabemos más, es un camino de conversión. Es uno de los signos típicos de las capillas y sobre todo de la adoración perpetua, la paz que encuentran ahí, la paz pascual, es la paz que nos da el Señor, la paz de Cristo, la paz que no puede ser comparada a ninguna otra paz. Y eso es como el sello que deja. Así que eso también, por ejemplo, personas una señora se va de vacaciones, creo que era 6 semanas, bueno, un mes y medio. Entonces nosotros decimos que buscar sustitutos, en lo posible, si no, lo buscan los coordinadores. Y buscó a alguien que la reemplazara en su hora, que era su cuñado. Esto fue en México. Un camionista ya son los conductores de autocar, esos, ¿no? O buses, ¿no? Y este hombre era, como dicen en Italia, mangiapreti, ¿no? Anticlerical al máximo, bueno, no pisaba una iglesia nunca. Bueno, llega ahí y para hacerle un favor, qué sé yo, era un hombre responsable. Y va y hace sus 6 horas, es decir, cada semana, de las 6 semanas, su hora. Cuando vuelve le dice, yo me quiero apuntar, porque la paz que encontré yo no la conocía. Claro, es eso. Hay casos y casos y casos y casos por todos lados. Entonces, ahí en Oviedo, la calle Torero, Qué había una buena señora. memoria, ¿eh? Qué buena memoria tiene usted. Sí, sí, sí. Bueno, a veces, estaba una señora contaba, por ahí lo escucha este programa, y salía a pasear con el perro, con la hija, ¿no? A eso de las 10 de la noche, y el perro empieza a tirar, que era un perro tranquilo, Otto, me acuerdo que se llamaba Otto el perro, y era ahí, no sabían qué pasaba, y ven que hay luz, y entran, y estaba el Santísimo, y el perro quería entrar, era un perro tranquilo, dice que
cuando estaban los negocios afuera, en las tiendas, quedaba, ¿no? Pero ahí quería entrar. Así que lo que hacían ellas era, cuando iba a pasar el perro, una entraba, se quedó un rato, después salía y entraba la otra, porque si no el perro quería a toda costa entrar en la capilla de oración. Sí, sí. Qué bueno. Pues para que no se enfaden conmigo, que luego dicen que en el título pone lo que no es. Eso, lo que no corresponde. Eso es. Pues me gustaría que nos hablara un poco de la cuestión de María Corredentora. También muchos, pues, somos favorables al quinto dogma mariano, ¿no? Por desgracia, pues todavía no es dogma, pero sí me gustaría que pudiéramos explicar bien qué significa esto de María Corredentora, porque por desgracia me he encontrado con personas que sienten mucho rechazo hacia la Iglesia, sobre todo de comunidades protestantes, porque piensan que lo que nosotros estamos diciendo con María Corredentora es que nos redime ella. Igual que Cristo es un redentor, pues María es otra, ¿no? Entonces, para no llevar a equívocos y que podamos entender bien qué significa este dogma y por qué nosotros lo apoyamos, pues me gustaría muchísimo que nos hablara de ello. Muy bien, yo te diría que no solo los protestantes, también muchos católicos no lo aceptan por lo mismo, ¿no? Es un malentendido. Bueno, ante todo hay que decir que un solo es el Redentor. Cuando Pedro y Juan estaban llamados ante el Sanedrín, hechos los apóstoles, ¿no? Sí, creo que era el capítulo 4. Pedro dice, lleno de Espíritu Santo, le dice al Sanedrín, jefe del pueblo, era porque había habido un milagro, un enfermo, ¿no? En el nombre de Jesucristo lo había hecho. Él les dice, los recrimina y le dice que por ese nombre, a quien Dios resucitó entre los muertos, Jesucristo, por este nombre se presenta este hombre ahora sano entre ustedes. Y llega a decir, claro, esa famosa frase, o parte de la frase, ¿no? De un versículo. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. El único redentor es Jesucristo, no hay otro nombre por el cual podemos salvarnos. Ahora, eso es una realidad, una verdad. Hay otra verdad junto a esta, que todos nosotros debemos cooperar. Cooperar significa obrar con, o junto a, o siguiendo en la obra de salvación que Jesucristo realizó. Eso significa corredención, cooperar con la redención de Jesucristo. Todos somos corredentores, todos, debemos ser. Porque la salvación no es una simple aventura personal, yo me salvo y listo. No, todos estamos llamados a cooperar en la salvación de otros. ¿Mediante cómo? El anuncio del Evangelio. Anunciar el Evangelio es una obra de corredención. Yo estoy anunciando la buena nueva de que Cristo te salva, rezando por otros, ofreciendo sacrificios, sufrimientos por otros, por la iglesia, por el bien de la iglesia. Y acá viene la palabra de Dios también, ¿no? Colosenses, cuando dice San Pablo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que faltaba los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Iglesia. Ahora, ¿cómo puede completar el sufrimiento? Parece ¿no? Si a Cristo no le falta nada, la pasión de Cristo, una gota sola de Él y todo el universo está salvado. Pero no. ¿Por qué? Porque el Señor mismo ha querido que esa obra fuera en alguna medida incompleta, aunque es acabada y consumada. Cuando Él dice, ¿no? En Juan, ¿no? Todo es consumado y expira, y entrega al Espíritu y expira. Ya está todo hecho, sí, pero nosotros a partir de ahí tenemos que obrar, que llevar a otros. Es la iglesia en sí misma quien posee todos los medios de salvación que administra por medio de los ministros ordenados y en ciertos casos de otros colaboradores. Porque la iglesia santifica y salva por medio de los sacramentos, de la enseñanza de la buena y única doctrina, enseñando la ley y la guía de las almas, los tres mundos, ¿no? Como se dice. Bueno, eso es lo que estamos cada sacerdote tiene que enseñar, conducir o guiar y santificar. Santifica sobre todo con los sacramentos, pero no solo, ¿no? Ahora, ha habido dogmas marianos, ¿no es cierto?, a través de los comienzos de los siglos. La virginidad perpetua
no sale de un concilio, sino sale de que han creído siempre desde el inicio en la virginidad perpetua de María. Eso, los primeros cristianos todos creían en eso, ¿no? Luego estuvo el concilio de Éfeso del año 431, que declara a María Teótocos, Madre de Dios. Ahora, eso también le puede producir escosor alguno, hay que entenderlo. No es la madre de la divinidad, es la madre de Jesús. Jesús tiene una sola persona, la persona divina. Por eso, por ese intercambio de idiomas, se dice que es Madre de Dios. Pero este título, este debate que fue Nestorio por un lado, que decía que había como dos sujetos, estaba el hombre y el Dios separados. Está la otra, ¿no? que defiende sobre todo San Cirilo de Alejandría. Es todo un debate cristológico, es decir, sale de Cristo. Que María sea Madre de Dios no es un debate mariológico, porque él decía, sí, es Madre de Cristo, pero no puede ser Madre de Dios. No, porque Cristo es una sola persona, no está dividido en dos. Y ahí está la unión hipostática, ¿no? Que es la persona, hipóstasis, es la persona divina que asume la humanidad. Y luego, más reciente, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue anticipado, fíjate, en 1830 en Riedibach. Riedibach es la famosa la medalla milagrosa. ¿Por qué se llama medalla milagrosa? No se llamaba así, porque se acuñaron en poco tiempo millones y millones de medallas porque había habido una peste y la verdad es que Dios sanó a través de esa medalla. ¿Por qué? Porque quería manifestar algo. Esa medalla milagrosa, a ver si la tengo aquí. Sí, yo la tengo, pero no sé si... Yo la llevo también. Sí, espera, aquí está. Aquí está. Bueno, la voy a sacar en algún momento. Esta medalla milagrosa que está, ¿se ve? A ver, esa ya es de buen tamaño, ¿eh? Sí, me la regaló Conchita. Y esta, Conchita de Garabandal. sí, sí. Qué bueno. Mira, tiene dos partes, ¿no? Aquí se ve en la medalla milagrosa que la Virgen primero está pidiendo las gracias a Dios y después las distribuye a todas. Es la medianera de todas las gracias. Las gracias que vienen de Cristo, que vienen del corazón de Cristo y pasan por el corazón de María, pero las gracias vienen de Cristo, pero ella distribuye esas gracias. Y aquí está otro que justamente que tendrá que venir de la corredención, María y la cruz. María que participa de la obra redentora, del culmen de la obra redentora en el Calvario. Y ahí están los dos corazones, unidos siempre, pero sobre todo en ese momento. Y están las 12 estrellas de la mujer coronada del Apocalipsis, ¿no? La mujer es ella. Es decir, la mujer fue interpretada siempre por los padres de la iglesia, desde siempre como la iglesia y también como María. Algunos decían que María no podía ser porque sufre los dolores del parto. Sí, sí, porque ella, la virginidad perpetua, ¿qué significa? Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso que lo representan en los iconos bizantinos, que los vemos con las 3 estrellas, ¿no? Está indicando antes del parto, durante el parto, después del parto. Bueno. Ella tuvo un parto milagroso, es decir, el parto virginal, donde no hubo dolor. Eso no, absolutamente no. Dice San Agustín que la luz que Cristo pasó a través de su madre como la luz pasa a través de un cristal. Eso, exacto. Y claro, porque ¿de dónde le viene? De la Inmaculada Concepción. Ella es la que nace sin pecado ninguno. Entonces, si nace sin pecado ninguno y el dolor del parto es consecuencia justamente del pecado original, porque es la maldición, ¿no? Y sufrirás los dolores del parto, etc. Ella no sufre, pero sí sufre los dolores del parto de los nuevos hijos cuando Jesucristo la hace madre. He ahí a tu hijo. En ese momento asume la maternidad nuestra. Y esos son los dolores que hasta hoy está sufriendo. Y esa es la clave de por qué lloran las imágenes de la Virgen. ¿Por qué lloran?
Yo me acuerdo una que vi también maravillosa. Bueno, me voy a desviar, no. Sigo con esto. Entonces, Antes de continuar, usted lo está explicando muy bien, yo simplemente, para puntualizar algunas cosas, sobre todo en mi experiencia como protestante, porque sí, sí, hay muchas cosas que usted dice que yo las doy por hechas, pero hay gente que no las entiende, ¿no? Entonces, dos cosas que ha mencionado que es importante destacar. La primera, María representa a la Iglesia. Tanto en toda la teología dogmática católica como en las devociones, como lo que se dice de la Virgen o de la Iglesia son intercambiables, por ser el miembro más destacado de ella y por representar las virtudes de esta Iglesia, ¿no? Entonces es por eso que nosotros estamos llamados también a ser corredentores, pero por eso la Virgen, imagen viva de la Iglesia y esposa del Espíritu Santo, tiene este título, ¿no? Y otra cosa que ha mencionado y que creo que hay que comentar es sobre todo la cuestión, esto hice un vídeo entero sobre ello, pero la cuestión de la Inmaculada Concepción, por la Inmaculada Concepción, solo por eso yo ya defiendo, aunque no sea un dogma tampoco, que no pudo tener dolores de parto, porque al ser la nueva Eva, no puede tener los castigos de la primera Eva. claro. Y cuando hablo con alguien que no cree en la Inmaculada Concepción, lo que le explico es si la nueva Eva tiene la consecuencia de la primera, entonces estaríamos hablando de que la primera Eva, que al principio por lo menos sí fue pura, es decir, la primera Eva Sí, cayó, la Concepción, la pero ella primera. era pura. Entonces, Claro. si la primera Eva fue pura y la nueva no, pues entonces estaríamos hablando que la primera Eva era mejor que la segunda y por lo tanto habría que decir que también Adán era mejor que Cristo, que es el nuevo Adán, y eso no tiene ningún sentido, evidentemente. No, no tiene agarradera. No, y además, cuando yo me olvidé algo que es importante, me fui como yéndome por las ramas, de que la Inmaculada Concepción es de 1830 y dice, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esto es lo que dice en el anverso. Es decir, sin pecado concebida. Ha sido concebida, ya está diciéndolo, ya había mucho antes que la medalla milagrosa, quienes sostenían ya desde los primeros tiempos, ¿no? Dans Scoto también, bueno, el franciscano. Perdón, es que no paro de interrumpirle, pero es que me entusiasma este tema. A mí me gustan mucho los poemas de San Efrén de Siria, que es muy antiguo, es un padre muy antiguo, y tiene unos poemas llamando la Inmaculada que son preciosos. Por eso es antiquísimo, pero en el tiempo moderno, digamos, ahí lo están manifestando con esta medalla. Y que produjo tantos milagros, y entre ellos la conversión de ese judío agnóstico, banquero, Alphonse de Ratisbonne, que se convierte, claro, y eso también hizo que declarara el Papa esta medalla, la aprobara, ¿no? Fuera aprobada y fue la medalla milagrosa. Y esto además fue confirmado, estamos hablando de 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1830, 24 años antes, esta medalla donde habla de la Inmaculada Concepción, y en 1858 aparece la Virgen en Lourdes y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, 4 años después, que la pobre Bernadette no sabía de qué se trataba, iba repitiendo en el camino, porque el sacerdote le había dicho que le dijera, él no creía que era la Virgen la que veía, y entonces iba diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, dicho esto, ¿no? Y además hubo signos cuando se promueve, se proclama el dogma y demás. Y el cuarto dogma, estamos hablando de los dogmas marianos, ¿no? La asunción al cielo en cuerpo y alma, que es de Pío XII de 1950. Para los ortodoxos es la dormición, es lo mismo, ¿no? Ahora, estos dogmas hasta ahora eran fundamentalmente, son dones y prerrogativas únicas de María, ciertamente correspondidas por ella, no es que simplemente es pasivo, su acción es algo pasivo, no, es por lo contrario, justamente todo esto es para algo, pero ninguna de estas explicita la participación en la obra de redención, es decir, los 4 dogmas fueron acerca de lo que la Virgen recibió de Dios y la obra sobre su persona, aunque implican una grandísima santidad, por supuesto, ser elevada, llevada en cuerpo y alma, y la virginidad perpetua también.
pero como consecuencia de esta única santidad. Pero queda por definir toda la verdad sobre su maternidad en relación con nosotros, la Iglesia, y de su participación en la redención, al servicio de la Iglesia. Ella está siempre al servicio de la Iglesia. Es decir, la definición de esto que debe ser el quinto y último dogma, que va a ser, va a proporcionar un fundamento dogmático muy necesario para la devoción mariana. Va a hacer mucho bien a la devoción mariana, para no caer en los extremos devocionales, de la exageración, de hacerla como la cuarta persona, digamos, de la Trinidad, o del minimalismo, que bueno, era una mujer como otra, era una discípula, era como nosotros, en la cruz habrá dicho, me engañaron. No, 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 eso es aberrante. Ella fue hecha así y ella hizo todo su camino, digamos. El primer acto de corredención es decirle sí al ángel, es decirle sí a Dios, es decirle, aquí está el esclavo del Señor. Yo no pongo condiciones al Señor, el esclavo no puede poner condiciones. Y el acto último, para decirlo de esta obra, es en la cruz, donde ella está entregando a su hijo y entregando todo su dolor junto al sacrificio del hijo al Padre. Lo está uniendo. No hay dos cruces para María hay una sola cruz, la del hijo. Entonces, el auténtico amor a María en el orden de la devoción debe estar firmemente fundado en la verdad sobre María en el orden del dogma. Por eso va a hacer mucho bien también para una verdadera devoción mariana. Además, tendrá, como siempre han tenido cuando se declararon dogmas, cuando la Iglesia declara un dogma, hay grandes beneficios para la Iglesia. Y con respecto a cada uno de nosotros, con nuestra relación con la Madre del Redentor. Yo, en mi caso, tengo una relación muy particular, pero entiendo que hay otros, incluso sacerdotes, que no la tienen. Pero es que deberían tenerla. Yo no, por Dios, esto es gracia de Dios pura, no es mérito mío nada. Pero bueno, para contarte, no lo suelo contar. Pero en el momento que me impuso las manos el obispo, me consagraba, digamos, y ordenaba sacerdote, sentí, es que no lo tenía ni pensado, nada. Uno estaba en otro mundo en ese momento, ni sabe si pisa el mundo. Y en ese momento tuve la gracia de decir, bueno, consagro mi sacerdocio a la Santísima Virgen, al corazón inmaculado de María. Y tiene sus efectos eso, evidentemente, porque yo veo que toda la misión eucarística está acompañada y seguida por la Virgen. La Virgen siempre lleva a Cristo. Una devoción mariana que no lleve a Jesucristo es falsa. María siempre lleva al Señor. Después queda como en segundo plano. Es decir, uno hasta se preocupa porque dice, pero ¿cómo yo tenía tanta devoción? Sí, pero no. Ella nos pone en lugar debido, ¿no? Siempre va a estar presente. Pero primero el Señor. Primero Jesús, primero la Santísima Trinidad. Y ella es la enviada en estos tiempos, porque hay una procesión, llamamos, ¿no?, la procesión trinitaria. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía, o el Padre envía por el Hijo al Espíritu Santo, pero al final, en estos tiempos, justamente para acabar, para continuar esta obra de redención, viene ella, que es la corredentora, enviada de la Santísima Trinidad. ¿A qué? A llevar a los hijos a Dios, a todos, a los hombres que están lejos de Dios, a llevarnos todos a Jesucristo. Mira, hablando de Medjugorje, Alexis de Duplessis creo que era el presidente de las Asambleas de Dios, ¿no? No lo conozco. Sí, estuvo ahí, Asambleas de Dios, ¿no? ¿Qué son? No me acuerdo. Son pentecostales. Pentecostales, bueno. Y fue allá y estuvo en Medjugorje y después tenía que ir a verlo al Papa Juan Pablo II. Y dijo, le voy a decir al Papa lo que yo he vivido en Medjugorje. Dice, primero, dice, un cuidado del culto maravilloso de los, y equilibrado y muy serio, grave, de los franciscanos. Luego dice,
vi, bueno, lo que habrá visto, nosotros vi de gente desequilibrada. Dice, pero yo me temía que iba a escuchar ahí María, María, María. Dice, no, era todo Jesús, Jesús, Jesús. Es que es lo que pasa, o sea, esto es lo que fue mi experiencia, es como piensa toda la gente que me rodea. O sea, yo sé que cuando yo les digo, lee el catecismo, en su mente es numeral uno María, María, María. Numeral 2 María, María, María. Numeral 3 María, María. Entonces, es como una especie de escrúpulo aprendido. Prejuicios, prejuicios. Son prejuicios, ese es el tema. Yo quiero muchísimo a los hermanos separados, ¿no? Pero mucho, mucho. Por eso además estoy encantado de estar en este programa. Como quiero mucho a los judíos mesiánicos, yo estuve con ellos, los conocí en Argentina, sabes que en Argentina hay muchísimos judíos. Y es un movimiento que va creciendo. Pero falta dar el otro paso. Yo tengo una amiga judía, judía católica. Tengo varios judíos católicos. Y entonces una vez le digo, mira qué bueno, un programa, ¿no? Un canal, que era un rabino, pero era mesiánico, ¿no? Y ella le escribió, ¿y vosotros qué esperáis para entrar haceros bautizar y entrar en la Santa Madre Iglesia Católica? No concede nada. Uno dice, bueno, están cerca. No, no, no. Dice, le falta dar el paso. Y le falta dar el paso. Lo darán, bueno. Entonces, a veces nosotros no hacemos mucho. Buen ejemplo para que lo den. Pero sí, hay un prejuicio. Yo, mira, a ver, Lutero, sola escritura, ¿no? Sola escritura, sola fe, bueno, sabemos todo eso. Ahora, si es sola escritura, hay que volver a leer el pasaje de San Lucas de la visitación, de la visita de María, cuando dice que recibe el Espíritu por esa presencia, ese saludo de María, el niño y la madre Isabel, y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Es decir, reconoce a María en toda su, digamos, importancia que Dios ha querido que tuviera. Entonces ella, no, Dios para decirlo, bueno, es que sería disminuir sobre todo no a María, sino a Dios. Crea, crea una criatura para que sea el útero, perdón, lo digo así, brutalmente, para que Jesús tenga nacimiento y ya está. Qué pobre sería eso. Además la llama Madre de Dios, porque dice Madre Madre de de mi Dios. Señor, pero no es un señor de La Coruña, Exacto, es exacto. El Señor Adonai. Kyrios, Es el es, exacto, el es Adonai. Kyrios, Señor Dios. El Y sí, Adonai. yo hablaba de esto con una persona muy cercana hace poco y entonces yo le comentaba ese pasaje y me decía, bueno, pero claro, ahí lo importante, vale, es madre del Señor, pero viene a traer al Señor. Es Sí, sí, una cosa mediada para llegar a Dios. Y digo, claro, efectivamente, es claro. en virtud de Dios todo lo que es Exacto. nuestra Es Madre todo en Santísima. función de Dios, está subordinada a la acción del Hijo, en todo subordinada. Sí, sí. Padre, cuéntenos, porque ahora que estamos hablando de cosas, regalos que nuestra madre nos ha hecho, dijo nuestra madre, si no me equivoco, en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, al fin y al cabo, el triunfo de la Iglesia? ¿Es el reinado de Cristo en todos nuestros corazones? ¿Qué significa el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Para mí no hay duda, de ella no puede triunfar si no triunfa el Hijo. Es decir, es el triunfo de la obra que yo vengo a hacer subordinada a mi Hijo y para llevarlos a todos a mi Hijo. Es el triunfo del corazón de ella, es el triunfo del Sagrado Corazón de Cristo. Es Cristo que es enaltecido y reconocido, porque todavía falta eso. Es decir, ese es el verdadero triunfo. Es el cielo nuevo y la tierra nueva. Para mí es eso. Es decir, es otra, es como una recreación. Es la recapitulación, probablemente lo que tanto hablaba San Ireneo, ¿no? Esa recapitulación en Cristo, todo el mundo, todo sometido bajo sus pies. Y eso tiene que venir después de, claro, al final. Al final significa que va a haber toda una lucha, una purificación, pero que no termina en la catástrofe, en la calamidad, sino que termina en el triunfo, en la victoria.
Es decir, Jesucristo se ha reconocido por todos como el único Salvador, como el único Redentor de la humanidad, como el Dios encarnado, como el Hijo de María, como su presencia en la iglesia, que no abandona, como su presencia en la Eucaristía, porque también va a tener que ver con eso, con el reino eucarístico, a una manifestación de esta realidad que se verá de otra forma, no sé cómo, Dios sabrá, pero lo que está oculto se conocerá. Padre, y si hemos dicho que la corredención tiene que ver con la singularísima y especialísima participación de la historia de la salvación de la Virgen Santísima, precisamente por su maternidad divina, por su maternidad frente a nosotros, por haber sido ella la nueva Eva, ¿qué significaría esto de medianera y abogada? Esto lo digo porque quizá los hermanos protestantes nos digan, bueno, pero es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él es nuestro abogado, ¿no? La Biblia no dice que María sea nuestra abogada. Antes de que responda, yo diría, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que les cuesta un poco entender que nosotros participamos de la economía de la salvación. Todos nosotros estamos llamados a ser intercesores por los demás, a rezar por los demás, a procurar la salvación de los demás, y en la medida en la que yo rezo por otro, yo soy mediador, yo soy intercesor y yo soy abogado. Al final, lo que le estoy pidiendo a Dios es que tenga misericordia de esta persona. Entonces, yo creo que sería un poco esa la base, pero me gustaría que nos lo desarrollara un poco más, padre. Sí, es tal cual lo que estás diciendo. Y yo digo, ¿por qué le vamos a prohibir a la Virgen, que es el miembro eximio de toda la iglesia, que no hay nadie más arriba de ella? Porque sí, a ver, la distancia entre nosotros y Dios es infinita. La distancia entre nosotros y la Virgen es finita, pero inalcanzable. Esa es la diferencia. No, Desde luego yo estoy muy lejos. Yo por lo menos estoy muy lejos. bueno, es inalcanzable, nadie puede llegar a esa altura, aunque sea finita, pero es inaccesible, ¿no? Ahora, nosotros cuando intercedemos por alguien o damos nuestro sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, ayuno, voy a hacer un ayuno por la conversión de esta persona, la madre que ayuna por el hijo, para su conversión, hace un sacrificio, etc. Están contaminados por nuestro ser pecadores. Es decir, ofrecemos, pero tenemos también, es pobre la ofrenda. La Virgen cuando ofrece es purísimo, es total, no es parcial, está incontaminado totalmente. Entonces, eso tiene un poder muy grande. El poder de intercesión de la Virgen es muy grande, porque ella participó como ninguno de nosotros en la obra de salvación. Volvemos a la corredención. Es decir, una se deriva de otra. Ella, al ser corredentora, también puede ser la abogada eximia que aboga por las causas nuestras, pidiéndole al Hijo. Ella va a pedirle al Hijo. O que además media esas gracias. Pues las gracias vienen de Cristo. Y Él es el único mediador entre los hombres y Dios. Pero entre esos hombres está María, que es la primera a quien alcanza y que a quien ella se dirige. Es decir, cuando Él media, hagamos el camino descendiente, ¿no? El ascendiente es el pedido. El descendiente es Él que está dando, que es el mediador, está mediando todas esas gracias a la humanidad. Y en esa humanidad hay una cúspide, hay alguien sobre todo, que es su madre, y que es la que pide con más fuerza que todos por ser purísima. Y la que Omnipotencia suplicante, le decimos y también. recibe ella. Mira, en Tui, que fue en 1929, sí. En Tui está esa visión que tiene Sor Lucia, cuando ve la Santísima Trinidad, ¿no? Es decir, una teofanía, es decir, ve al Padre, el abandonante, el abandonado Jesús, y en su sacrificio, el Espíritu Santo que está entre los dos, ¿no? Y la sangre que va colando al cáliz, pasa del pecho de él va a una hostia, de la hostia al cáliz.
Y después sale una escritura, ¿no? Gracia y misericordia. Y ahí está la Virgen mostrando su corazón, el sacrificio de su corazón. Es decir, está mostrándose ella en la pie de la cruz, donde está recibiendo las gracias que vienen de su Hijo y pasando por su corazón que ha sido también martirizado, que ha sido inmolado. Ahí, la muerte de ella es esa, es una muerte espiritual, no una muerte física, que pasa por ahí y eso es lo que nos ofrece a nosotros. Ahí está digamos, expresado simbólicamente el ser abogada y el ser medianera de las gracias. Se lo dijo Simeón, y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. Exacto. Yo creo que para poner un ejemplo, a lo mejor más o menos sencillo y comprensible, de en qué sentido decimos que María es abogada, perdón, medianera o mediadora de todas las gracias, que esto es lo que llama la atención, ¿no? A ver, sí, Samuel, tú Sí, puedes mediar por mí, pero ¿cómo va a ser de todas las gracias, no? Claro, Jesucristo, si no es Dios, no nos puede salvar, si no es hombre, no nos afecta. En este sentido, en el que Él es único redentor y es Dios verdadero y hombre verdadero, es único mediador, ¿no? Pero luego no, nosotros, que estamos llamados a ser como Cristo, la Virgen es quien más se le parece, evidentemente, pues tenemos que ser como Él y mediar por los demás. Ahora, ¿por qué la Virgen es mediadora de todas las gracias? Porque en la medida en la que representa a la Iglesia, las gracias de Dios vienen siempre mediadas por la Iglesia, es decir, la Eucaristía no se nos presenta a cada uno en nuestra casa, sino que Dios ha instituido una Iglesia que es dispensadora de todas esas gracias, de los sacramentos. Entonces, pues María, en la medida en la que representa a la Iglesia también, ella tiene poder dado por su hijo y no, por su padre y por su esposo, por todas las personas de la no, Santísima Trinidad, para dispensar las gracias al mundo que se le han concedido. más que representar es la madre de la iglesia, porque es la madre de Cristo. Porque la iglesia, una de las imágenes eclesiológicas, mejor además porque está fundamentada por San Pablo incluso, es el cuerpo místico. Entonces, ella es la madre de la cabeza de ese cuerpo místico. Por lo tanto, de ese cuerpo emanan las gracias, vienen de ella. Es decir, ella las recibe del Hijo. Mira, cuando uno va, por ejemplo, a lo que pasó en Ridibac, ¿no? ¿Qué veía Santa Catalina Labouré? Veía que primero la Virgen estaba en esta actitud de oración, mirando hacia lo alto, pidiendo a Dios las gracias. Y después se la veía hacia abajo, hacia los hombres, ¿no? De donde salían esos rayos que eran las gracias que había obtenido. Pero Dios ha querido que sea así porque le hizo tan partícipe, íntimamente unida como ningún otro a su pasión. La humanidad se unió a la pasión de Cristo porque Cristo sufrió la pasión para redimir la humanidad. Pero hubo alguien en especial, y por eso es la nueva Eva, que así como se dice que del Cristo dormido, del costado del Cristo dormido, que es el Adán, no el nuevo Adán dormido, que es Cristo, nace la iglesia, nace también esa maternidad de la Virgen, la hace madre antes de morir, el legado que deja, ¿no? Dos legados deja fundamentales. Uno es el día anterior, en la noche, el día anterior, la Eucaristía. Y en ese momento en la cruz a su madre. Y esa madre es la que está recibiendo todo eso. Por eso hay un movimiento ascendente y descendente. Ella está dando a Dios todo el sacrificio del Hijo y propio, que es uno con el Hijo, pero también está recibiendo de lo alto, a través del Hijo, esas gracias que va a distribuir. Es la medianera, sí, por eso. Yo creo que al final el resumen de todo eso es porque Dios quiere. O sea, al final, vale, ¿por qué la Virgen es Madre de Dios? ¿Por qué es Inmaculada? ¿Por qué es Virgen Perpetua? ¿Por qué es Asunta al Cielo? ¿Por qué es Corredentora? ¿Por qué es Mediadora? ¿Por qué es Abogada? Porque Dios quiso. O sea, es que no Sí, hay... Lo sí, único que importa es si es verdad, no si a sí. uno le gusta más, a otro le gusta menos. Samuel, sí, es cierto eso, pero hay que agregar algo, porque todas estas son prerrogativas y dones únicos que haya tenido, pero también hay mérito de parte de ella. Es decir, es lo que ella recibió tan grande, tanto,
porque si no, no se explicaría. Sería qué sé yo, una injusticia de parte de Dios. Le da todo a uno y ¿qué? No le pide nada. Le dio todo y le pidió todo. Y ella dio todo. Y por eso es quien es. Bueno, de su fiat vino la salvación al final. O sea, Claro, por eso decía, es el acto primero de esa corredención. ¿cuánto nos cuesta a nosotros, verdad? Hágase en mí según tu palabra. He aquí el esclavo del Señor. Se ¿Cuánto dice nos cuesta? fácil, se dice fácil. La verdad que ah, al final en Jesucristo no se detuvo la espada como en Isaac. Y al final, pues nuestra madre sí tuvo que ver cómo torturaban brutalmente a su hijo, sabiendo además que era justo, que su hijo Claro, era justo. claro. Pues, padre, ya llevamos una hora, quisiera añadir alguna cosita más. Si me quiere hacer alguna corrección, tiene total libertad, ¿eh? O No, sea, nada, no, nada, al contrario, muy oportuno porque además conoces de la otra parte, ¿no? Que hay que decir. Yo diría solamente, le pediría, y sobre todo a los pentecostales, pero a todos, que dejen que pase la luz del Espíritu, que no le pongan pantallas. Los prejuicios son pantallas. Dios es luz, el Espíritu Santo es luz, digamos. Bueno, esa luz pasa en la medida en que yo no le ponga pantalla. Cada prejuicio que yo pongo es una pantalla y por ahí no va a pasar la luz, va a haber un cono de sombra. Digan, a ver, Espíritu Santo, muéstrame quién es María. ¿Quién es? ¿Quién es? Me voy a despojar de todas mis ideas. No. Muéstrame quién es María. Y si no tienen, mira, para los católicos, ¿no? Hay algo que no falla nunca. No tiene devoción mariana, pídele al Señor. Te la va a dar inmediato. No tienes devoción real, un amor a Cristo, y tienes devoción mariana, pero Cristo no lo tienes en el plano que deberías tenerlo, que es en el primero, pídeselo a María, enseguida te lo van a conceder. Es eso fundamental. totalmente, totalmente. Pues padre, para honrar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hija del Padre, Madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, si le parece podemos concluir con una salve, rezamos una salve en latín. Sí. Muy bien. Pero a mí me sale en italiano siempre. Bueno, No, porque sabe que tiene entre que ir nosotros se nota. con el canto, pero resulta que yo soy un desentonado. Entonces van a pagar, enseguida van a acordar. Salve Regina, Mater Mater Misericordiae, misericordia, Vita, vita dulcedo, spes spes nostra, nostra salve. salve. A te Clamam clamamos, exules Filieve, a a te te suspiramos, supplicamus, clementes excelentes, clementes, a in lacrima lacrimarum lumbrale. ella Ora ergo advocata nostra, y los y tuos los misericordios, misericordias oculos tuos. nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, Tu, nobis post hoc exilium ostende, o oh, clemens pia, oh, o ya, dulcis oh, Virgo Maria. María. Ora pro nobis Santa de Genitrix, ut Uy, igne sí, sí. Sí, amén. Es que usted sabe muchos idiomas y entonces, No, claro, es que me pierdo porque muchas cosas las digo en italiano, qué sé yo, y ahí se me produce, viste, de todo, porque, no sé, fichemos, sí. Muy padre, bien. pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un tiempo extraordinario. Le damos muchas gracias a los que hayan aguantado hasta el final del vídeo. Les pedimos que Dios les bendiga y, padre, si no le importa darnos también su bendición. Como no, por supuesto. Invocando la presencia, la intercesión, la protección de María Santísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Bendiciones. Chao.